Hubo un momento en mi vida en el que me di cuenta de que estaba cansado pero no avanzaba. Trabajaba, cumplía horarios, hacía sacrificios, y aún así el dinero siempre desaparecía más rápido de lo que llegaba. Y al inicio pensé que el problema era que ganaba poco, que si algún día ganaba más todo se iba a arreglar solo. Pero con el tiempo entendí que esa era la mentira más peligrosa que me habían vendido, porque nadie me enseñó cómo funciona realmente el dinero. Nadie me explicó que el dinero no obedece al esfuerzo, sino a las decisiones. Y durante años viví repitiendo el mismo patrón que repite la mayoría de personas: ganar, gastar, esperar el siguiente pago y volver a empezar, sin darme cuenta de que estaba atrapado en un ciclo que yo mismo alimentaba, porque gastaba sin pensar, ahorraba solo cuando sobraba y nunca tenía un plan claro, solo reaccionaba a lo que pasaba. Y vivir reaccionando financieramente es vivir siempre tarde, siempre apagando incendios, siempre con estrés, porque cualquier imprevisto se convierte en una crisis, y cuando vives así el dinero deja de ser una herramienta y se vuelve una fuente constante de preocupación. Hasta que un día algo hizo clic en mi cabeza y entendí que el problema no era el dinero sino mi mentalidad, porque yo veía el dinero como algo que venía y se iba, no como algo que debía ser dirigido, protegido y multiplicado. Y ese cambio de perspectiva fue incómodo, porque me obligó a aceptar que muchas de mis decisiones habían sido impulsivas, emocionales y poco inteligentes. Gastaba para sentirme bien, para aparentar, para compensar cansancio o frustración. Y nunca me preguntaba si ese gasto me acercaba o me alejaba de la vida que quería. Y cuando empecé a hacerme esa pregunta, muchas cosas dejaron de tener sentido, porque entendí que estaba cambiando horas de mi vida por cosas que no me daban ningún retorno real, solo satisfacción momentánea. Y ahí comprendí algo que nadie te dice claramente. Cada dólar que gastas representa tiempo de tu vida que ya no vuelve. No es solo dinero, es energía, es esfuerzo. Son horas que pasaste lejos de tu familia, de tus sueños, de tus planes. Y cuando gastas sin conciencia, estás regalando tu tiempo sin darte cuenta. Por eso el primer paso real para mejorar mis finanzas no fue ganar más, sino aprender a controlar lo que ya tenía. Empecé a anotar todo, absolutamente todo, no para limitarme, sino para entenderme, para ver en qué se iba el dinero y por qué. Y lo que descubrí fue duro pero necesario. Había fugas constantes, gastos pequeños que parecían inofensivos, pero juntos eran enormes, y entendí que el dinero no se pierde de golpe sino poco a poco, silenciosamente, mientras crees que todo está bajo control. Y ahí entendí por qué tanta gente gana más con los años pero sigue viviendo igual o peor. Porque nunca aprendió a administrar, solo a sobrevivir. Y sobrevivir no es vivir. Sobrevivir es aguantar. Y yo no quería aguantar toda la vida. Quería construir algo estable, algo que me diera tranquilidad. No lujo inmediato, sino paz a largo plazo. Y para eso tuve que cambiar hábitos, empezar a pagarme a mí primero, dejar de depender del sobrante, dejar de gastar antes de planificar, y sobre todo dejar de mentirme. Porque el autoengaño financiero es el enemigo número 1 del progreso. Decir, no gano lo suficiente es más fácil que decir, no sé manejar mi dinero. Pero solo cuando aceptas lo segundo puedes empezar a cambiarlo. Porque mientras sigas culpando al ingreso, al sistema o a la suerte, seguirás estancado, y el dinero responde a responsabilidad, no a excusas. Por eso decidí educarme, aprender cómo funciona el ahorro real, cómo funcionan las deudas, cómo usar el dinero como herramienta y no como recompensa emocional. Y poco a poco empecé a notar cambios, no inmediatos, no mágicos, pero reales. Menos estrés, más control, más claridad. Porque cuando sabes exactamente dónde estás financieramente, ya no le tienes miedo al futuro. Y ese es el verdadero primer nivel de libertad financiera. No tener millones, sino tener control, saber que tus decisiones mandan y no tus impulsos. Y ahí entendí que nadie me enseñó esto, pero yo podía aprenderlo, y que si yo estaba pasando por esto, tú también podías estar pasando por lo mismo sin darte cuenta, creyendo que el problema es externo cuando en realidad empieza dentro, en cómo piensas, en cómo decides y en cómo usas cada oportunidad que el dinero te da o te quita. Y desde ese punto empecé a entender que el dinero no cambia tu vida cuando llega en grandes cantidades, sino cuando aprendes a usarlo bien, incluso cuando es poco, porque si no sabes manejar $100 tampoco sabrás manejar 1000 ni 10,000. Solo escalarás tus errores, y eso es algo que casi nadie quiere aceptar, porque suena duro, pero es la verdad. El dinero amplifica lo que ya eres. Si eres desordenado, te vuelve más desordenado. Si eres impulsivo, te vuelve más impulsivo. Y si no tienes disciplina financiera, el dinero extra no te salva, solo retrasa el problema. Por eso empecé a ver mis finanzas como un sistema, y no como algo improvisado. Un sistema donde cada ingreso tenía un propósito antes de llegar a mis manos. Y eso cambió todo, porque dejé de gastar primero y pensar después. Ahora
Ahora pensaba primero y gastaba después. Y parece simple, pero esa diferencia separa a la gente que vive tranquila de la que vive preocupada, porque la mayoría vive financieramente a ciegas. No sabe cuánto necesita realmente para vivir, no sabe cuánto puede ahorrar, no sabe cuánto se le va en cosas innecesarias, solo siente que el dinero no alcanza, y vivir así es agotador. Porque siempre estás corriendo detrás del dinero en lugar de hacer que el dinero trabaje para ti. Y no hablo de inversiones complicadas ni de promesas falsas. Hablo de lo básico que nadie te explica. Gastar menos de lo que ganas, crear un fondo para imprevistos, evitar deudas que no te generen valor y pensar a largo plazo. Pero vivimos en una sociedad que te empuja a lo contrario. Te enseñan a consumir, a endeudarte, a aparentar éxito antes de construirlo. Y si no eres consciente, terminas compitiendo con personas que ni siquiera conoces, comprando cosas que no necesitas con dinero que no tienes, solo para sentirte aceptado por un momento. Y ese momento cuesta caro, cuesta tranquilidad, cuesta sueño, cuesta libertad. Y yo estuve ahí, creyendo que ciertos gastos eran normales, que ciertas deudas eran inevitables, hasta que entendí que muchas de esas creencias eran aprendidas, no reales. Nadie nace sabiendo gastar mal, lo aprende, lo ve, lo normaliza. Y lo mismo pasa con la buena educación financiera. Se aprende, se practica y se fortalece con el tiempo. Por eso dejé de ver el ahorro como una restricción, y empecé a verlo como una forma de respeto hacia mi yo del futuro. Porque ahorrar no es privarte, es prepararte, es decirle a tu futuro yo. No te voy a abandonar cuando las cosas se pongan difíciles. Y cuando entendí eso, ahorrar dejó de doler, dejó de sentirse como castigo, porque cada dólar guardado era una promesa de estabilidad. Y esa estabilidad no tiene precio, porque te da margen para decidir. Para decir no cuando algo no te conviene, para no aceptar cualquier cosa por desesperación. Y ahí comprendí que la verdadera riqueza no es tener mucho dinero, sino tener opciones, porque el que no tiene opciones depende de todo y de todos. Depende del jefe, del horario, del pago, del próximo mes, y vivir dependiendo es vivir limitado. Por eso empecé a construir opciones poco a poco, primero ordenando mis finanzas, luego buscando formas de aumentar ingresos sin aumentar gastos al mismo ritmo, aprendiendo habilidades, aprovechando oportunidades digitales, entendiendo que hoy el conocimiento vale más que nunca y que quien aprende a monetizar lo que sabe tiene ventaja. Pero nada de eso sirve si no tienes una base financiera sólida, porque puedes ganar más y aún así perderlo todo si no sabes administrarte. Y eso es algo que veo todos los días. Personas con buen ingreso viviendo con estrés constante, porque no hay orden, no hay estructura, solo improvisación. Y la improvisación financiera siempre termina mal, tarde o temprano. Por eso entendí que el dinero no se trata solo de números, sino de hábitos diarios, pequeñas decisiones que parecen insignificantes, pero que con el tiempo definen tu realidad. Elegir no gastar hoy para estar tranquilo mañana. Elegir aprender en lugar de quejarte. Elegir planificar en lugar de reaccionar. Y cuando haces eso de forma constante, empiezas a notar algo poderoso. El dinero deja de ser un problema central y se convierte en una herramienta. Y cuando el dinero es una herramienta, tú tienes el control, no él. Y ese es el punto donde realmente empieza el cambio. No cuando ganas más, sino cuando entiendes mejor. Cuando dejas de correr y empiezas a dirigir. Cuando dejas de sobrevivir y empiezas a construir. Porque nadie va a venir a enseñarte esto sí. Tú no lo decides. Nadie va a ordenar tus finanzas por ti. Nadie va a rescatarte de malas decisiones repetidas. Pero la buena noticia es que tampoco necesitas ser experto ni tener grandes recursos para empezar. Solo necesitas conciencia, disciplina y constancia. Y eso está al alcance de cualquiera que esté dispuesto a dejar de postergar su futuro financiero. Y fue ahí donde entendí que la mayoría de personas no tiene un problema de dinero sino de enfoque, porque pasan más tiempo pensando en cómo gastar que en cómo construir, más tiempo soñando con resultados que trabajando en procesos. Y el dinero responde a procesos, no a deseos, responde a hábitos repetidos, no a motivaciones pasajeras. Por eso hay gente que parece avanzar lento pero nunca retrocede, y otros que suben rápido y caen igual de rápido, porque no construyeron una base sino que aprovecharon un momento. Y los momentos pasan, pero las bases se quedan, y yo decidí dejar de perseguir golpes de suerte y empezar a construir estabilidad aunque al inicio se sintiera lento, aunque no fuera emocionante, aunque nadie lo aplaudiera. Porque la estabilidad financiera casi nunca se ve por fuera, pero se siente fuerte por dentro, se siente cuando duermes tranquilo, cuando no revisas el saldo con miedo, cuando un imprevisto no te destruye, cuando tienes margen para pensar con claridad. Y eso no llega por casualidad. Llega cuando tomas decisiones incómodas hoy para vivir mejor mañana. Cuando entiendes que no todo gasto es recompensa ni todo sacrificio es pérdida. Porque muchas veces lo que hoy parece sacrificio, mañana se convierte en libertad.
Y lo que hoy parece premio mañana se convierte en carga. Y por eso empecé a preguntarme antes de cada decisión si eso me acercaba o me alejaba de la vida que quería construir. Y esa simple pregunta cambió mi forma de gastar, de ahorrar y de usar mi tiempo, porque el dinero también es tiempo convertido en valor. Y gastar sin conciencia es regalar tu tiempo sin darte cuenta. Por eso empecé a valorar cada decisión financiera. No desde el miedo, sino desde la estrategia, entendiendo que no se trata de vivir con escasez, sino con intención, porque vivir con intención es elegir con claridad, saber por qué haces lo que haces. ¿Y para qué? Ya que cuando no tienes un objetivo claro, cualquier gasto parece justificable y cualquier deuda parece normal. Pero cuando tienes un propósito definido, empiezas a filtrar mejor tus decisiones, empiezas a decir no sin culpa, empiezas a entender que no todo lo que puedes comprar te conviene comprarlo, y que el verdadero lujo no es gastar sin pensar, sino poder elegir sin presión. Y eso solo se logra cuando tus finanzas están ordenadas, cuando tus ingresos tienen dirección y tus gastos tienen límites, porque los límites no te quitan libertad, te la dan, te protegen de tus propios impulsos. Y todos tenemos impulsos. La diferencia está en quién se deja dominar por ellos y quién aprende a controlarlos, porque la educación financiera no es un talento, es una habilidad que se entrena, y mientras antes empieces mejor, ya que el tiempo juega a favor del que se organiza y en contra del que improvisa, porque una mala decisión sostenida en el tiempo se vuelve un problema grande, pero una buena decisión pequeña repetida constantemente se convierte en una solución enorme, y eso aplica al ahorro, a la disciplina, al aprendizaje y a la constancia diaria. Por eso dejé de buscar resultados rápidos y empecé a construir sistemas simples que pudiera mantener incluso en días malos. Porque no se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo siempre. Y cuando haces eso, empiezas a confiar más en ti mismo, porque sabes que aunque hoy no sea ideal, estás avanzando, y esa confianza se refleja en todas las áreas de tu vida, no solo en el dinero, porque cuando tienes control financiero también tienes más control emocional, tomas mejores decisiones y no reaccionas desde el miedo, y eso te transforma como persona, te vuelve más firme, más consciente y más estratégico, y esa es la versión de ti que realmente empieza a atraer mejores oportunidades, no por suerte, sino porque está preparada para sostenerlas, porque no todo el mundo está listo para ganar más dinero, muchos ganan más y se pierden, pero el que se prepara puede crecer sin miedo, puede avanzar sin retroceder y puede construir una vida con estabilidad, claridad y control, que al final es el verdadero objetivo del dinero. No impresionarle a nadie, sino darte paz, libertad de decisión y la posibilidad de crear el futuro que quieres paso a paso, sin prisa pero sin pausa.